Buenas tardes. A continuación presentamos una entrevista semiestructurada, la que tiene como finalidad conocer la opinión de nuestra paciente. Por lo tanto, tenemos su acudiente y hermana, la cual nos va a contar cuál es su opinión frente a los síntomas que presenta la paciente y los síntomas de su enfermedad, lo que nos permitirá hacer una valoración o aproximación al diagnóstico inicial para poder trazar el curso de nuevas intervenciones en el paciente. Bueno, entonces en este momento nos acompaña Patricia, la cual haremos unas preguntitas respecto a los síntomas que presenta la hermana de ella. La primera pregunta es, ¿cuál es el nombre de la enfermedad o trastorno que le han diagnosticado a su hermana? Ella tiene esquizofrenia. ¿Hace cuánto fue diagnosticada su hermana del trastorno de esquizofrenia? Hace más o menos 5 años. En su consideración, ¿cómo cree que ha evolucionado la enfermedad en el caso de su hermana? Mal. ¿Qué nivel de independencia o dependencia tiene su hermana con respecto a su enfermedad? Pues yo pienso que un 60%. ¿De independencia? O sea, que ella puede hacer las cosas. Sí. Por ejemplo, en el caso de la independencia que ella tiene con respecto a su arreglo personal, a su forma de hacer actividades diarias, ¿ella tiene capacidades o ella siempre necesita que una persona le ayude? No, ella tiene capacidad. Bueno. ¿Su hermana tiene alguna dificultad para realizar algunos gestos o movimientos con su cuerpo o extremidades físicas? No. O sea, ella no tiene ninguna dificultad. No. Ya. ¿Considera que su lenguaje puede ser fluido, entendible o contextualizado y por qué? No, pues la verdad sí en el lenguaje sí ella habla muchas incoherencias. No se la pasa riéndose sola, no es de las personas que de pronto se siente ver televisión, no, ella se la pasa para allá y para acá, caminando, hablando, dice que habla con los espíritus, que ella es la diosa poderosa de la tierra, que ella se ganó un mercado, se ganó casas, carros, mejor dicho, le gusta estar escribiendo salmos y pegarlos en las paredes, mandar a hacer cosas alusivas a Dios, que porque esos son regalos para Dios, pero dice que Dios ya murió hace 4 años, entonces la verdad, mentalmente sí está muy mal. Claro, o sea que en la parte del lenguaje no hay una estructura como tal de coherencia en la paciente. Bueno, ¿qué situación puede hacer sentir incómoda a la paciente en su experiencia con ella? ¿Qué le digo yo? Que ella se siente Se incómoda. siente incómoda, de pronto algo que ella no tolere o no esté de acuerdo y se manifieste como... No, pues ella se vuelve agresiva cuando el esposo le dice pues que tiene que tomarse la droga la bota, el esposo se la da y ella va y la bota, tienen que de pronto deshacérsela en la comida, o cuando él le habla de pronto que le van a aplicar una inyección, ella no le gusta, nada de clínicas, y ella se vuelve agresiva. Ella para poderla llevar a la clínica la tienen que llevar con la policía porque ella no, y le da por botar la ropa, porque dice que todo se lo van a dar nuevo. Entonces, la verdad, sí es una situación bien difícil. O sea que hay muchas cosas que a la paciente le causan incomodidad, como lo que usted dice con anterioridad. ¿La paciente ha sufrido algún estado de depresión? Sí, también mantiene con estado de depresión. Cuando uno menos piensa está por ahí llorando. Sí, tiene una mirada muy distante. Sí. ¿Y esa depresión es continua o eso siempre es cuando ella presenta sus trastornos como muy definidos de la esquizofrenia? Pues no, es más que todo como cuando Cuando está presenta, en el síntoma. ajá, en el síntoma, porque como ella no se toma la droga, se descompensa. Ya. Ella se descompensa. Bueno, ¿la paciente ha pensado en actos que vayan en contra de su vida, por ejemplo, suicidarse o lastimarse alguna parte del cuerpo, de pronto en algún momento de la enfermedad que ella ha presentado?
Pues en realidad que yo sepa así como a fondo, no, en una ocasión sí tuvieron que sacarla porque se tomó una droga más de lo que tenía que tomarse y se entró en coma y duró como 2 días en coma. Entonces, pero pues fue una ocasión que intentó pues como eso, pero afortunadamente pues no ha vuelto a entrar como en esa crisis de quererse hacer daño. Ya, el paciente tiene grupos de amigos con los que puede compartir de diferentes espacios y experiencias dentro de su problema, dentro de su enfermedad o trastorno mental. Digamos que tenga como una red familiar o amigos o conocidos que interactúen con ella constantemente. No, no, la verdad es que las amistades que ella tiene son personas que anteriormente estuvieron con ella en la iglesia cristiana, entonces ella va y las busca, pero pues desafortunadamente la gente es muy oportunista, la verdad, y siempre se burlan de ella o no la saben entender o se aprovechan de pronto de que ella va y regale algo, por decir, ella le da por regalar la estufa o el equipo o el televisor, que porque Dios le va a dar todo nuevo, y la gente se aprovecha de esas situaciones, pero la gente, pero no así que diga uno amigos como tal, pues que compartan una situación como la de ella, no. Ya, ¿usted considera que ella se ha aislado de su grupo familiar por temor al rechazo de la enfermedad que ella tiene en la actualidad? Pues eso es difícil saberlo porque es que la verdad ella es muy distante y es muy, cambia mucho de esos estados. Ella puede hablar, como puede estar muy callada, como puede venir y abrazarlo a uno y decirle, hermanita, la quiero mucho, usted va a ser muy feliz porque Dios le va a dar todo, porque Dios nos va a dar la felicidad, o como puede también estar agresiva y decir ustedes las van a castigar y Dios los va a castigar porque ustedes no son, ¿sí me entienden? Porque cosa que ya, digamos, el esposo le dice que ya hay que llevarla al médico, o sea, que el enfermo es él, que ella no está enferma, o sea, ella no acepta la enfermedad que tiene. Claro, entonces en ese caso sería difícil conocer realmente si hay un rechazo o no, porque pues como usted dice, los trastornos que presenta son difíciles de explicar. Otra pregunta sería, ¿qué cambios se han presentado en su grupo familiar a partir del hecho de que ella fue diagnosticada con esquizofrenia? O sea, ¿cuáles fueron los cambios dentro de la familia al conocer la noticia? Pues los cambios fueron muy difíciles porque en realidad es muy difícil tratar de entender a una persona así. Claro. Es muy difícil, a veces uno quiere como entenderlo, pero pues a base de las cosas que ella habla, a uno a veces le da, entra como, ¿qué le digo yo? Como que a darle rabia, como, pero después nada, también a que el esposo está cansado de tanto estar detrás de ella, de igual manera se ha ido 2 veces, se ha perdido, se ha ido y se va a caminar. En una ocasión se perdió 5 días y la encontraron en Cajamarca, en Ibagué. En Ibagué la encontraron a pie limpio, mal, 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 mal. Entonces, pues claro, pues los cambios es que uno ya mantiene muy preocupado con ella porque no sabemos en cualquier momento qué puede hacer, cómo pueda reaccionar o que pueda coger el camino y chao. Y entonces, pues imagínense, complicado. Claro, ¿el paciente ha tenido que dejar su trabajo o alguna labor que ella realizaba antes de su enfermedad? No, no porque ella, a ver, ella nunca ha trabajado, ella estuvo trabajando fue en España y de España fue que vino así. Entonces no Ella no, entonces no, pues ella la verdad, siempre el esposo es la que la le ha ayuda. ayudado, sí. Ah, ya. ¿Cuántos cuenta con los recursos suficientes ella para suplir sus necesidades y tratamientos médicos formulados en la clínica? Pues honestamente hay el que no, o sea, digámoslo entre comillas, mi sobrina, la hija que hace poco es contadora, pues es la que le ayuda y el esposo es el que también, pero no, que tenga, ya porque el esposo le paga la salud social, la salud, y ellos son los que de pronto si necesitan alguna droga adicional la compran y son los que de pronto funcionan así, pero que tenga pues que uno diga recursos, pues que no, la verdad es que sí son bien, bien luchaditos. Entonces, ¿se considera que, digamos, hay como también limitaciones en esa parte económica para poder atender, pues, la enfermedad como tal? Sí, yo pienso que sí, porque si uno tuviera de pronto forma de llevarla a una psicóloga, no sé, creo yo, como un Un tratamiento tratamiento, sí. psicológico, psiquiátrico, pero más particular, porque es que yo pienso que, no sé, en la clínica se lleva, la estabilizan y Y chao. ya. Y ya, entonces, y en la casa uno no tiene pues como la forma de entender esa clase de enfermedad que es tan difícil.
Sí, eso es muy cierto. El profesional que valoró a su hermana le explicó en qué se debe su patología y cuáles son los síntomas como tal de la esquizofrenia. Sí, claro, de hecho en la clínica siempre hacen los jueves reuniones donde explican la clase Enfermedad. de enfermedad esa y cómo debe uno lidiar con los pacientes y todo, pero también muy profundamente lo sabe muy bien, es el esposo que siempre asiste A las, con el psiquiatra y todas esas él sí cosas. sabe. Ajá, él y mi sobrina son los que hablan con el psiquiatra y los que mantienen más pendientes de ese. Pero sí, claro, ellos hablan sobre. Es más, yo en una ocasión fui a la clínica y me estuvieron explicando y me dijeron que ella en vez de mejorar podría empeorar, que es algo que no tiene mejoría, sino que entonces al contrario, puede Pero por lo menos evolucionar. sí ha habido explicación Sí, sobre claro. la sintomología que ella presenta. Sí, claro. Bueno, según los exámenes realizados, ¿cuáles serían las áreas del cerebro implicadas en su diagnóstico? Cuando el psiquiatra les explicó, también les profundizó en el sentido de cómo la enfermedad afecta a las partes del cerebro de la paciente. Sí, claro, de hecho en estos momentos le han mandado una clase de exámenes para la cabeza y todo eso, pero pues todavía no han salido los reportes. Pero sí, claro, siempre dicen que eso es una afectación en el En cerebro. el cerebro, sí. Ujú. Ya. Bueno, y para hacer la última pregunta, ¿el especialista considera que puede existir recuperación? ¿Y en qué consistiría? Usted me dice que pues le han dicho que antes Que no, que recuperación no tiene, que antes al contrario puede empeorar. Ah, ya. Bueno, Patricia, le queremos dar muchas gracias por la información y la opinión que usted nos da con respecto al trastorno. Le quedamos muy agradecidas por la información. No, a ustedes muchas gracias y en realidad pues es algo muy complejo y algo muy difícil de entender y la verdad es que ahí sí entra como a jugar el cuento de poder uno tener la forma de una psicóloga, una psiquiatra que la pueda tratar porque pues es algo muy complicado. Pero nada, muchas gracias a ustedes también. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue todo lo que hace referencia a la entrevista semiestructurada. Fue un gusto y muchas gracias por la atención.